Ahora vamos a crear un nuevo proyecto en Ladder utilizando Seriosoft. Vamos a utilizar un temporizador, pero vamos a mantener en la memoria, entre comillas, vamos a mantener el estado de la salida. Vamos a decir que esto es un lavado de autos y necesitamos activar un motor que es el que se encarga de hacer girar los cepillos para el sistema de lavado automático de autos. Entonces, en el momento en que ingrese un vehículo, debe activar los cepillos por 10 segundos. Entonces, vamos a utilizar acá, vamos a seleccionar el módulo, vamos a seleccionar el lenguaje ladder y vamos a tener un totalizador. Entonces, vamos a tener un primer contacto acá, que es el totalizador. Un sistema que nos permite, un totalizador, no, acá sería el que nos permitiría el funcionamiento del sistema, pero podemos pararlo en cualquier momento sin apagar como tal todo el sistema, sino manteniendo en memoria el estado en ese momento, el tiempo que llevan los cepillos funcionando. Necesitaríamos un sensor. Acá podríamos decir que este es el sensor. Entonces este es, digamos, el botón de marcha y paro. Sí. Vamos a decir que este es el sensor de vehículos, de entrada de vehículos. Bueno, y como va a ser temporizado, entonces lo que nosotros activamos es el temporizador inicialmente. Entonces vamos a colocar un temporizador, vamos a seleccionar comando y acá vamos a seleccionar los temporizadores. En el momento en que ingrese, pues debe empezar a funcionar todo. Acá estamos viendo el comportamiento de los diferentes tipos de temporizadores que hay. Entonces acá nos está indicando que cuando recibe el flanco de subida, entonces el temporizador empieza a contar pero en nivel bajo y luego pasa a nivel alto mientras esté esta señal de entrada en nivel alto. No nos sirve porque el sensor que tenemos acá va a detectar que ingresa el vehículo, pero después ya no lo va a detectar. Entonces, en este caso, no nos sirve ese temporizador. Igual podemos utilizar un sistema de enclavamiento, pero bueno, eso ahorita lo colocamos. Miremos este otro. Tampoco nos sirve que apenas se active él, también se active en nivel alto el temporizador. Este, por ejemplo, se detendrá ya con el reset. Este no nos sirve porque él empieza a temporizar cuando recibe la señal. Cuando recibe la señal se activa el temporizador, pero una vez deja de recibir la señal es que temporiza. Entonces tampoco nos sirve porque se mantendría mucho tiempo funcionando. No sabemos cuánto tiempo se mantenga acá esto activo. Apenas empiecen a funcionar los cepillos, deben pasar 10 segundos, si no vamos a pelar el vehículo. Entonces no lo podemos utilizar tampoco. Este podría servirnos, sin embargo necesitamos que en el momento en que pulsemos el botón de paro, entonces se mantenga el tiempo que llevaba ya funcionando los cepillos. Tendríamos que hacer muchas adaptaciones para esto. Realmente los temporizadores se activan con una señal, entonces no nos sirve. Este se activaría en el momento en que deje de recibir la señal, pero entonces no nos mantendría en el caso de que tuviéramos que detener el sistema por algo. Digamos que entró el vehículo y tiene la ventana abierta, se dieron cuenta y tienen que parar el sistema,
para poder cerrar la ventana y luego que continúe. Entonces tampoco nos serviría, la remanencia nos sirve para cuando se va la energía eléctrica, cuando el PLC queda sin energía, entonces se mantiene ahí en memoria interna con la batería interna se va a mantener, es esa información, tampoco nos sirve. Función de luz intermitente, comando mantenido síncrono, lo podríamos utilizar, pero pues nos dice que tiene que mantener su señal todo el tiempo y él está temporizando, empieza en un nivel alto, apenas recibe la señal. Ahí sí podríamos utilizarlo. Fíjense que es apenas deja de recibir la señal y necesitamos que apenas se reciba esta señal, entonces empiece a temporizar. Por eso tampoco nos servía Pero sí recibe la señal y empieza a temporizar. Y empieza a temporizar a un nivel alto. Luego pasa a un nivel bajo. Si necesitamos 10 segundos, entonces lo que vamos a hacer es utilizar un contador que nos cuente esos 10 segundos. Y vamos a hacer que el temporizador entonces nos temporice. Necesitamos que el contador nos cuente cada vez que se produce un pulso de señal alto que nos vaya contando cada segundo. Entonces, entre este punto y este punto hay un segundo. Quiere decir que la mitad de esto es medio segundo. Podríamos utilizar acá 0.5 o podríamos utilizarlo acá en la escala de una centésima. Y podríamos decirle acá que temporice ese medio segundo. Entonces va a temporizar medio segundo alto, medio segundo bajo, y pues lógicamente medio y medio es un segundo. Y vamos entonces a tener esto continuamente. Le decimos remanencia en caso de que se vaya la energía eléctrica y bloqueo para que no se puedan cambiar los parámetros en la ejecución del programa, si queremos. Pues esto es algo académico, acá no lo hacemos, pero no importa, lo podemos tener así, no pasa nada. Listo, ya tenemos la primera parte, entonces necesitamos un contador. Acá tenemos los contadores, entonces acá en contaje, la segunda columna la llevamos acá. Y vamos a decirle que él nos va a contar 10 impulsos. ¿Listo? Debemos también mantener la remanencia y que no se puedan cambiar los parámetros. Bueno, no nos sirve exactamente acá. Acá únicamente necesitamos el temporizador. Y de la señal de este temporizador depende el conteo que hagamos. Entonces vamos a colocar un contacto asociado a ese temporizador. Entonces el contacto T1 asociado a ese temporizador, ya con eso tenemos esto. Vamos a mirarlo hasta ahí, ahí todavía no nos sirve, pero es para que se den cuenta de qué es lo que pasa. Acá tengo el monitor activo, me está mostrando los bloques funcionales, me está mostrando el estado de ese contador y de ese temporizador. Las teclas especiales, bueno, no las necesito acá. La salida tampoco la necesito porque en este momento no tengo salida, no tengo sino esto. Entonces, este es el botón de marcha y paro, no es el totalizador, es simplemente una pequeña parte del sistema. Y acá entra un vehículo, entonces entra el vehículo y pasa. Y fíjense que se detuvo. Tendría que mantenerse este sensor activo. Y eso no es cierto, porque el sensor no se va a mantener activo, pero fíjense que pese a que se detiene, no me está borrando acá de la memoria el conteo continúa, van 4 segundos. Y acá nos está diciendo la resolución, bueno, acá estamos utilizando medio segundo, 50 centésimas. Entonces tenemos que utilizar un sistema de enclavamiento acá para que cuando se active este sensor, pase el vehículo, se mantenga acá funcionando el temporizador, se mantenga la señal al temporizador. Entonces, para esto, podríamos utilizar un contacto asociado acá al temporizador, pero entonces
no tendríamos forma de reanudarlo una vez se pulse el botón de para o marcho, el botón de paro, una vez está activo y lo desactivamos, deja de recibir energía, se suprime completamente la energía y el sistema de enclavamiento entonces se pararía, y cuando volviéramos a activarlo tendríamos que activar el sensor. Hagámoslo como para que se den cuenta de por qué no se puede utilizar un contacto asociado al temporizador. Voy a colocar acá el contacto asociado al temporizador. Me va a funcionar bien solamente para el sensor. Lo ejecuto. Entonces acá el botón de marcha del sistema, está el sistema funcionando y llegó un vehículo, lo detectó, pasó, listo. Bueno, acá como es un temporizador, este tendría que utilizarlo normalmente cerrado. Eso sería lo único. Pero fíjense que no me va a servir. O sea, no es el comportamiento que necesitamos. Pero pues para la ilustración, miren, acá empezó a funcionar sin que el sensor se activara. Por eso no me va a servir, tiene un comportamiento inverso. Entonces, por eso no puedo utilizar acá un contacto asociado al temporizador para el sistema de enclavamiento. Tampoco puedo invertir ninguno de estos porque pues sería ambiguo, o está encendido o está apagado. Pues para el sistema de enclavamiento no podría tener los dos comportamientos. Entonces simplemente lo borro y voy a utilizar los comparadores. Un comparador me va a ayudar a solucionar esto. Entonces voy a utilizar el comparador B1 acá para el sistema de enclavamiento. ¿Con qué lo voy a comparar? Con el contador. Necesito que este sistema me funcione si el contador es mayor a 1, que se mantenga funcionando si es mayor a 1. Si es mayor a 1 es porque el temporizador ya recibió la primera señal y por lo tanto el contador ya recibió el primer pulso. Entonces ya está funcionando el sistema. Voy a darle doble clic y vamos a comparar acá entonces C1, que es el contador, con respecto a una constante 0. Listo. Acá si quiero le coloco comentarios. Y vamos a decirle que sea mayor a 0. Voy a decirle que visualice el comentario como para tenerlo ahí documentado. Corro. Activo todo el sistema y cuando llega un vehículo, el vehículo pasa, ya dejó de detectarlo. Acá me quedó igual a 0. Bueno, porque no le di la comparación en el momento. Le escribí acá en el comentario, pero acá no le dije cuál era la comparación y entonces acá me quedó igual a 0. Si es mayor a 0, acá le estoy diciendo si es mayor a 0, entonces si C1 es mayor a 0, mayor a la constante que tengo definida. Ahora sí, ejecuto. En este momento, el monitor, bueno, acá. En este momento tengo que el contador es 0. Entonces, C1 no es mayor a 0, es igual a 0. ¿Listo? El comparador me dice que C1 no es mayor a 0. C1 más 0 más la constante. Entonces, si yo activo el sistema y llega un vehículo, llega y pasa y sigue funcionando el sistema porque se activó el enclavamiento, porque efectivamente el contador ya es mayor a 0. Pero fíjense que me sigo contando, ya van 17 segundos. No debería esto ser así. Lo detengo, paro y entonces voy a colocar un segundo comparador acá. Voy a colocar un comparador P2. Esto es como para asegurarme que no se va a pasar de los 10 segundos. Entonces acá, a este comparador, le doy doble clic, le digo que con respecto a C1 va a ser 10 y le voy a decir que si es menor o si es menor a 10. Si es menor a 10, mientras sea menor a 10, en el momento en que
cuente el décimo, ya son 10 segundos y para. No menor o igual a 10, porque entonces cuenta 10 y pararía en el 11. No debería ser así. Debe parar en 10. Coloquémosle acá comentarios. Lo voy a colocar comparar. Contador menor a 10 simplemente. Y le voy a decir que visualice el comentario como por tenerlo acá documentado. Listo. Igual acá hay que colocar los comentarios de lo que permite hacer cada línea, ¿no? Listo. Acá en temporizador también le puedo colocar comentarios y entonces y esto es sincrónico. Vamos a decir que este es D para acordarnos que es el temporizador D. Listo. Ah, no cabe todo eso. Listo. Por eso acá esta sí es más amplia, acá nos permite varias líneas. Acá lo tenemos y vamos a probarlo. Entonces, activación de esa parte del sistema, llega un vehículo, pasa del sensor y sigue contando, van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos. Y este nos permite tener el sistema de enclavamiento funcionando, así ya el sensor no esté activo, porque ya recibió el primer pulso y le estamos diciendo que si el contador es mayor a 0. Y acá, en este que está en serie, ya no está en paralelo sino en serie, entonces él me permite interrumpir la señal que le llega acá al temporizador. Entonces acá me está diciendo que si el contador es menor o igual a 10, en el momento en que llega a 9, pasa al siguiente 10 y entonces se abre y ya nos sigue enviando señal al temporizador. Hasta ahí todo parece funcionar perfectamente. Tenemos el contador sin ningún problema funcionando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que activar la salida. Tenemos que activar la salida, pero tenemos que tener presente que, bueno, el temporizador, pues no hay problema porque el temporizador en el momento que se desactiva, se pone en ceros. Pero el contador está en 10. Tenemos que resetear, inicializar otra vez este contador para que empiece otra vez en el conteo desde cero. Miremos qué pasa si no lo hacemos. Llega el vehículo, sale el vehículo, 2, 3, 4, 5, acá está contando. 9 y 10. ¡Tran! Listo. Llega otro vehículo. Pero miren que el sistema sigue ahí el contador apagado. No sigue contando porque ya llegó a su máximo y estos dos comparadores no nos van a permitir que siga contando. Entonces, tenemos que inicializar ese contador. Vamos a inicializar el contador. Entonces, un contacto asociado al contador. Vamos a utilizar el contacto entonces asociado a C1. Y le vamos a decir que cuando llegue a su cuenta final, este se va a cerrar. ¿Y qué es lo que debe hacer? Entonces debe resetear o inicializar ese contador nuevamente. Con eso ya solucionamos esa parte. Ya lo hacerlo por partes para que les quede claro. Entonces venimos acá, volvemos a activar el sistema, llegó el vehículo, pasó del sensor y sigue contando. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se paró. Ya. Se detuvo en 10. Y entonces miremos qué pasa cuando llega otro vehículo. Se detuvo en 10 y el contador fue inicializado otra vez a 0. El temporizador está en 0. Entonces, ¿qué pasa si llega otro vehículo? Pasó y vuelve
a iniciar el sistema. Vuelve a iniciar el conteo, pero hasta el momento no hemos activado la salida. Yo no detengo esto porque cuando le doy diseño inmediatamente detiene y se va para diseño. Es que no le doy stop. Entonces acá, en este punto, lo que necesitamos es activar una salida activada en estado. Coloquémosla acá. Y esa salida activada en estado, vamos a controlarla con quién. He aquí el detalle. ¿Con quién vamos a activar esa salida? Pues deberíamos activarla apenas se active el temporizador, podría ser, ¿cierto? O podríamos activarla con respecto al contador. Probémoslo entonces, probémoslo con el contador. Entonces, C1, iremos a ver qué pasa. Acá, pero este se activa cuando el contador haya llegado a su nivel, a su valor de conteo. Entonces no nos sirve. Si lo colocamos normalmente cerrado, pues entonces, pues miremos qué pasa. Claro que debería haberlo activado. Miren, como no está en su nivel máximo, no ha llegado al conteo que requiere, entonces desde el principio está activo y no nos sirve. Miremos qué pasa si lo colocamos normalmente abierto. Entonces, apenas llegue el vehículo debería activarse la salida y eso no va a ocurrir. Fíjense que no ocurre sino hasta cuando llegue a 10 y va a ser un flash. ¿Sí? Es un flash que casi ni se ve. Llega a 10 y se enciende, pero a la vez se resetea, se reinicializa. Entonces, no nos sirve. Bueno, acá era porque estaba este activo. Entonces, no puede ser un contacto asociado acá al contador. Tenemos también, entonces, varios elementos acá. ¿Cuál de estos es el que debemos utilizar? En esto, pues debemos tener cuidado. Podría ser asociado al temporizador. Miremoslo a ver. Entonces, asociado a el temporizador, el contacto asociado al temporizador. Pero recordemos que si lo hacemos así, vamos a tener un inconveniente. El inconveniente que vamos a tener acá es que se va a encender y apagar. Lo voy a colocar para que se den cuenta. Por eso él no nos va a servir tampoco. Mire, se enciende y se apaga porque este temporizador tiene unos tiempos en nivel alto y unos tiempos en nivel bajo. Entonces tampoco nos sirve ese funcionamiento intermitente de los motores. Entonces, este no es. Entonces, ¿cuál es? Si lo colocamos asociado a este, se nos va a activar. O sea, no lo podemos colocar asociado al contacto 1, al botón de marcha y paro, porque cuando pongamos a funcionar no va a tener en cuenta el temporizador. Por lo tanto, tampoco nos sirve. Pero podríamos utilizar, para no utilizar en ningún otro sistema, podríamos utilizar acá una bobina de memoria, pero para no utilizar otro sistema, pues podemos utilizar los mismos comparadores, así como solucionamos este problema acá, podemos utilizar también un comparador acá. Esa podría ser una opción. Y podríamos utilizar, pues, bueno, un sistema de enclavamiento tampoco nos va a servir porque si le colocamos un enclavamiento, pues el sistema sencillamente va a seguir funcionando sin tener en cuenta que debe funcionar solo mientras esté activo el temporizador.
Entonces, por eso tampoco lo podemos hacer. Pero podríamos entonces acá asociarlo a un Q1. Miremos a ver el comparador. Un comparador acá. Entonces, ¿qué le podríamos comparar? El problema de los comparadores es que nos tocaría utilizar dos comparadores. Un comparador que compare C1 y que sea mayor que 0. Esto es cierto, esto no lo podríamos cambiar, eso no se debe cambiar. Que sea mayor a 0. Cuando sea mayor a 0, entonces nos va a funcionar. Cuando C1 sea mayor a 0. Si C1 es mayor a 0 es porque está funcionando. Miremoslo a ver. Listo. Empieza el sistema, empieza acá y se queda funcionando. Es mayor a 1. ¿Cuándo ya no va a ser mayor a 1? Cuando el contador es puesto a 0 y se detienen entonces los cepillos y hemos solucionado nuestro inconveniente. No había necesidad de utilizar acá, lo utilicé como para que no generara confusión, pero no había necesidad de utilizar este B3, este comparador 3. Realmente quien ya hace eso es B1. Entonces sencillamente yo puedo utilizar acá, el mismo B1 acá. Y la misma condición me tiene que funcionar. Con eso no utilizo sino dos comparadores. Era como por no generarles confusión ahí. Miren acá, pasó el sensor y sigue contando. Y está encendido. 10 y se apagó la salida. Listo, eso sería todo entonces. Cómo utilizar el contador ya. Los temporizadores, acá estamos ya combinando, aplicando diferentes temáticas. Se están aplicando lo que es el sistema de enclavamiento, lo que son los comparadores, estamos aplicando lo que son los temporizadores, estamos aplicando lo que son los contadores.